Hola queridos amigos, es un placer volver a encontrarnos en el canal. En este episodio la historia entra en un giro extremadamente peligroso cuando el hombre que en el pasado agredió directamente a Ho-Ai-Ka aparece de forma inesperada frente a la casa de la madre de Jung. Tras haber sido detenido durante un tiempo, la policía lo dejó en libertad, y lo primero que hizo al recuperar su libertad fue regresar para exigir el resto del dinero que la madre de Jung le había pagado años atrás. El tenso enfrentamiento ocurre dentro de la casa de siempre. Sus amenazas y las pruebas que aún conserva hacen que la madre de Jung entre en pánico sin saber de dónde sacar el dinero y sin atreverse a que su hijo descubra la verdad. Cuando él se va dejando una cita fría para el día siguiente, ella se queda sola, atrapada entre el miedo y una culpa que la consume. Mientras tanto, Ho-Ai-Ka escucha por casualidad parte de la conversación. Reconocerá al hombre que una vez destruyó su vida, se atreverá a contárselo todo a Jung o guardará silencio para proteger a una familia que apenas empieza a reconstruirse. Quédense con nosotros hasta el final para no perderse este desarrollo lleno de tensión. Y no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para acompañarnos en los próximos episodios. En la pequeña casa de la madre de Jung, la tarde pasaba lentamente. Ella estaba sentada en su silla de madera de siempre pelando plátanos maduros uno a uno, mientras sus ojos seguían distraídamente el noticiero en la televisión. El silencio era tan profundo que solo se escuchaba el zumbido constante del ventilador y el leve sonido de la cuchara al tocar el plato. De repente una voz masculina sonó desde la puerta. ¿Está la señora en casa? La madre de Jung se sobresaltó. Giró la cabeza de inmediato con una expresión de confusión y nerviosismo. A través de la rendija de la puerta vio a un hombre desconocido de aspecto rudo y con una mirada nada amigable. El corazón le empezó a latir con fuerza. Dudó unos segundos, luego apagó el televisor con prisa y se levantó para salir a atenderlo, intentando mantener la calma. Pero en cuanto distinguió bien su rostro, se quedó pálida. Era el mismo hombre que años atrás había contratado para hacerle daño a Ho-Ai-Ka. Un recuerdo que creía enterrado volvió de golpe dejando sus manos y piernas heladas. El hombre fue directo al grano y le dijo sin rodeos que había venido a cobrar el dinero que aún le debía. Ella miró alrededor aterrada. Temía que alzara la voz que los vecinos escucharan que su pasado oscuro quedara al descubierto. Sin atreverse a hablar allí mismo, lo invitó rápidamente a entrar. Al cerrarse la puerta, la casa se volvió más sofocante que nunca. La madre de Jung, con las manos temblorosas, sirvió un vaso de agua y lo puso frente a él. El hombre se sentó con una mirada fría y amenazante. En ese instante, ella sintió con claridad el precio de los errores que había cometido. El pasado no solo había vuelto a llamar a la puerta, ahora estaba sentado frente a ella, esperando que lo enfrentara. El hombre dejó el vaso de agua con fuerza sobre la mesa. El golpe seco resonó en la casa que ya de por sí se sentía asfixiante. Su mirada era helada sin ocultar la impaciencia. Habló despacio con voz grave pero cargada de presión. Esa deuda se había aplazado una y otra vez. Mes tras mes, los intereses se acumulaban. Lo dijo sin rodeos, ya no tenía paciencia. La madre de Jung estaba sentada frente a él con las manos fuertemente entrelazadas. Bajó la cabeza, la voz le temblaba. Confesó que en el pasado había sido imprudente, que gastó sin control y tuvo que empeñar incluso la casa. Cuando por fin logró recuperarla, quedó completamente agotada, endeudada por todas partes. Ahora de verdad ya no tenía forma de arreglárselas. El hombre entrecerró los ojos y recordó la cifra del dinero principal, 50 millones. Dijo que los intereses ya casi habían duplicado esa cantidad y dejó claro que no pensara ni por un momento que su silencio durante todo ese tiempo significaba olvido. Nadie olvida una deuda. El aire en la habitación parecía espesarse. La madre de Jung
Se secó el sudor de la frente intentando mantener la calma. Pidió un poco más de tiempo. Solo necesitaba un trabajo estable y prometía pagar todo sin faltar ni un solo peso. Pero su súplica no lo ablandó. Él la presionó. ¿Cuánto tiempo más? Cuando ella habló de 2 meses, negó con la cabeza de inmediato. Demasiado tiempo, inaceptable. Ella entró en pánico y explicó que el dinero para rescatar la casa era todo prestado, que no le había quedado nada, pero su expresión se volvió aún más hastiada, como si ya hubiera escuchado esas palabras demasiadas veces. Desesperada, la madre de Jung mencionó a su hijo. Dijo que Jung tenía dinero, pero que no se atrevía a pedirle ayuda. Tenía miedo de que eso hiciera que él la odiara aún más, y que todos sus esfuerzos por enmendar el pasado se vinieran abajo. Al oír eso, el hombre golpeó la mesa con la mano y alzó la voz. Para él, el dinero era dinero. No había lugar para ruegos ni compasión. Los hombres que estaban detrás de él ya no podían esperar más. Las lágrimas rodaron en silencio por las mejillas arrugadas de la madre de Jung. Suplicó una última vez, pidiendo poder hablar con los otros para ganar un poco más de tiempo. Pero la respuesta fue una voz fría y tajante. Hoy tiene que haber dinero. No habrá una próxima vez. La casa quedó sumida en un silencio pesado, difícil de respirar. Justo en ese momento, Jo Ai-ka regresaba del mercado. Al pasar frente a la casa de la madre de Jung, se detuvo de golpe al escuchar voces altas y ásperas que salían del interior. Era una voz masculina desconocida, cargada de tensión, que le hizo apretarse el corazón. Jo Ai-ka se hizo a un lado y miró discretamente por la rendija de la puerta. Dentro, el ambiente parecía sofocante. Dudó unos segundos y luego se sentó en el escalón de la entrada, fingiendo ordenar las cosas de su cesta. Afinó el oído para captar cada palabra que salía de la casa, con el corazón inquieto. Presentía que algo muy malo estaba ocurriendo allí dentro. El hombre bajó la voz, pero cada palabra que decía hacía que el ambiente dentro de la casa se volviera visiblemente más frío. Recordó que aún conservaba los videos y las fotos relacionados con el hecho de que años atrás ella había contratado a alguien para hacerle daño a Jo Ai-ka. Si él quería todo eso, podía llegar a manos de la policía en cualquier momento. La madre de Jung palideció. Nerviosa, le hizo señas para que hablara más bajo, con una voz casi suplicante. Le pidió que se fuera por ahora y prometió reunir el dinero y pagarle lo antes posible sin faltar ni un solo peso. Pero el hombre negó con la cabeza. Mientras no hubiera dinero, no se iría. Si ella no podía pagar, entonces que llamara a su hijo para que trajera el dinero. Fue directo, ya no tenía paciencia ni para un minuto más. Acorralada, la madre de Jung preguntó entre sollozos si no había otra salida. El hombre soltó una sonrisa amarga y lanzó una mirada alrededor de la casa que ella acababa de recuperar. Sugirió que entregara los documentos de la casa y el terreno como garantía para su gente. Al escuchar eso, ella estuvo a punto de derrumbarse. Negó una y otra vez, afirmando que esa casa no podía volver a empeñarse bajo ninguna circunstancia. Era lo último que le quedaba después de tantos errores. Finalmente, en medio del pánico, pidió permiso para entrar y sacar el poco dinero que aún tenía. Al volver, dejó un fajo de billetes temblorosos sobre la mesa. Solo 20 millones. El hombre frunció el ceño, claramente insatisfecho, pero al final lo tomó. La advirtió al día siguiente debía presentarse en la sede de su empresa para entregar el resto del dinero, que no pensara en huir. Antes de levantarse y marcharse, soltó una frase que heló la sangre. Si ella tenía la intención de desaparecer, su final no sería distinto al de la chica de aquel entonces. La puerta se cerró. La madre de Jung se desplomó en la silla, llevándose la mano al pecho, respirando con dificultad. La oscuridad que llenaba la casa en ese momento no venía solo de la noche que caía, sino de las culpas que ya no tenía forma de ocultar. El hombre salió por la puerta, pero apenas puso un pie en el escalón, se giró de golpe.
Su voz sonó fuerte, áspera y helada, rompiendo el silencio del estrecho callejón. «Recuerde bien esto. Mañana tiene que venir a la hora acordada. No me haga esperar». Dicho eso, lanzó una mirada amenazante y se marchó sin mirar atrás, mientras el sonido de sus pasos pesados se perdía a lo lejos. La puerta se cerró, pero el eco de su advertencia parecía seguir flotando dentro de la casa. La madre de Jung quedó paralizada en medio de la habitación. Las piernas le temblaban tanto que tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. La frente se le cubrió de sudor, el corazón le latía con tanta fuerza que parecía querer salirse del pecho. En su mente solo quedaba una pregunta: ¿de dónde iba a sacar el dinero que aún debía pagar? La casa ya estaba recuperada, el dinero se había acabado, y a su hijo no se atrevía a pedirle nada. Cuanto más lo pensaba, más se sentía asfixiada y presa del pánico. Se dejó caer en la silla, se cubrió el rostro con las manos y respiró con dificultad. La casa de siempre se volvió de pronto extraña y fría, como si la obligara a enfrentarse a todos los errores que había cometido. En ese momento, Joaika, que había estado sentada afuera, escuchando en silencio, se levantó despacio, tomó una respiración profunda y entró en la casa. Al ver a la madre de Jung, con el rostro lleno de angustia, inclinó ligeramente la cabeza. «Buenos días, tía». La madre de Jung se sobresaltó y levantó la vista. Por un instante la confusión se reflejó en su rostro, pero aún así intentó calmarse y le hizo un gesto para que pasara. «Pasa, entra y siéntate, hija». Su voz temblaba. Ella sabía que este encuentro ya no sería tan sencillo como los anteriores. Ella explicó con suavidad que al volver del mercado había oído voces fuertes dentro de la casa y por eso había pasado a ver qué ocurría. En su mirada se notaba una leve preocupación, aunque mantenía la cortesía de siempre. La madre de Jung evitó la mirada de Joaika y de manera inconsciente apretó el borde de su ropa. Dijo despacio que el hombre de antes solo había venido a cobrar una deuda. Intentó sonar tranquila, pero el cansancio y la inquietud eran evidentes. Joaika se mostró un poco sorprendida. Antes la madre le había dicho que ya había pagado todas las deudas, así que no pudo ocultar su extrañeza. Tras unos segundos de silencio, la madre de Jung suspiró y confesó que para recuperar la casa había gastado todos sus ahorros, y lo que faltaba tuvo que aplazarlo. Ahora tanto el capital como los intereses habían aumentado demasiado, y aún no lograba reunir el dinero. Al decir esto, sus hombros se hundieron como si una pregunta más fuera suficiente para hacerla derrumbarse. Joaika escuchó con atención, sintiendo una inquietud creciente. Le preguntó qué pensaba hacer. La madre de Jung se apresuró a tranquilizarla diciendo que podía arreglársela sola y que no quería molestar a nadie más. Luego le preguntó si había oído algo mientras estaba afuera. Joaika negó con la cabeza y dijo que solo había escuchado al hombre levantar la voz sin entender bien de qué hablaban. Dudó un momento y luego le aconsejó con cuidado si la situación era difícil, debería hablar con Jung para buscar una solución juntos. Gente así, con solo mirarla, ya parecía peligrosa y alargar el problema no era buena idea. Joaika no dijo mucho, solo lo mencionó con preocupación sin reproches. Pero la madre de Jung negó de inmediato. Dijo que no quería que Jung se enterara. Después de todo lo ocurrido, solo deseaba que su hijo pudiera calmarse y no quería que por su culpa todos los intentos de reconciliación anteriores se vinieran abajo. Aseguró que se las arreglaría sola y le pidió a Joaika que no le dijera nada a Jung. Joaika la miró con una tristeza leve en los ojos. Comprendía el miedo de una mujer que había cometido demasiados errores. Le aconsejó que resolviera el asunto cuanto antes y que no dejara que todo volviera a repetirse como la vez anterior. La madre de Jung asintió suavemente, bajó la voz y le dio las gracias por preocuparse. Al ver que ya era tarde, Joaika se despidió para ir a recoger a Tony. La madre de Jung se sobresaltó y la apuró para que se fuera, no fuera a hacer esperar al niño.
Antes de salir, Joaika se giró para despedirse una vez más y le pidió que cuidara su salud. La puerta se cerró. La madre de Jung quedó sola en la casa vacía con las palabras de Joaika resonando en su cabeza. Sabía que por mucho que intentara ocultarlo, esa tormenta silenciosa acabaría estallando tarde o temprano. Y esta vez no estaba segura de tener fuerzas para afrontarla sola. La casa quedó sumida en un silencio inquietante cuando la puerta se cerró detrás de Joaika. La madre de Jung se quedó sentada ausente en la vieja silla de madera, con la espalda apoyada en la pared y la mirada perdida en el televisor apagado desde hacía rato. Ya no había voces ni pasos. Solo quedaban el vacío y una preocupación pesada oprimiéndole el pecho. Con la mano temblorosa se tocó el pecho. Respiró hondo, pero aún así sentía que le faltaba el aire. La imagen del hombre de hace un momento, su mirada fría, su tono amenazante seguía rondándole la cabeza. Cada palabra resonaba con claridad. Mañana tienes que venir a la hora acordada. Una sola frase, pero suficiente para hacerle sentir que el mundo se le venía encima. Bajó la vista hacia sus manos, manos que habían trabajado la tierra, que habían luchado para sacar adelante a su hijo, y que ahora temblaban débiles, sin fuerza. Se preguntó qué había hecho para que todo acabara así. Un error tras otro, hasta que al mirar atrás ya no quedaba camino de regreso. La casa que acababa de recuperar, que creía su último refugio, se había convertido ahora en algo que otros querían usar para asfixiarla una vez más. Dinero. ¿De dónde iba a sacar dinero ahora? Los números le daban vueltas en la cabeza. La cantidad que faltaba no era pequeña, y en su situación parecía aún más enorme. Ya lo había dado todo, había vaciado hasta el último rincón. Al día siguiente tendría que ir a verlos, enfrentarse a miradas inquisidoras y a amenazas aún peores que las de hoy. Solo pensarlo le helaba la espalda. Se levantó, dio unos pasos por la casa y volvió a sentarse. El teléfono estaba sobre la mesa con la pantalla negra en silencio. Bastaba una llamada marcar el número de Jung, y quizá todo sería distinto. Su hijo tenía dinero, podía ayudarla a salir de esta. Pero su mano se quedó suspendida en el aire, incapaz de tocar el teléfono. Tenía miedo. Miedo a la decepción en los ojos de su hijo. Miedo a que el perdón que apenas empezaba a surgir se apagara por completo. Miedo a que Jung descubriera el pasado oscuro que ella había intentado ocultar. Miedo a que le diera la espalda para siempre. Ya había perdido demasiado. No se atrevía a arriesgarse una vez más. «Y si lo escondo», murmuró para sí misma. Pero ¿cómo esconderlo? Mañana vendrían o la obligarían a ir. Esa gente no era como aquellos de los que podía huir fácilmente. Sabían perfectamente quién era, dónde vivía, qué había hecho. Ella lo sabía mejor que nadie. Huir solo haría que todo empeorara. Se cubrió el rostro con las manos y las lágrimas cayeron en silencio. No eran lágrimas ruidosas, sino la desesperación callada de alguien que había ido demasiado lejos y ya no veía salida. Pensó en Joaika. La mirada serena pero preocupada de la joven hacía unos momentos le provocaba aún más culpa. ¿Cuánto había oído Joaika? ¿De verdad no había reconocido al hombre? ¿O simplemente había decidido no decir nada? Otro temor surgió en su corazón. ¿Y si Joaika se lo contaba a Jung? Joaika era una persona directa y quería mucho a Jung. Si veía esto como algo peligroso, si temía que Jung y Tony se vieran implicados, guardaría silencio. No podía estar segura, y esa duda la inquietaba todavía más. Se levantó y fue a la habitación interior. Abrió el armario, revisó cajón por cajón, como si aún esperara encontrar algo que pudiera cambiar por dinero. Pero solo había ropa vieja y algunos objetos sin valor. Cada vez que abría y cerraba un cajón, el vacío en su interior se hacía más grande. Regresó a la sala y se sentó exactamente en el mismo lugar de antes.
La casa de siempre ahora le resultaba extraña e inquietante. Cada pared, cada rincón parecía recordarle un pasado que quería olvidar. Había creído que bastaba con cambiar, con arrepentirse para que todo quedara atrás, pero había errores que no podían borrarse solo con promesas. Cerró los ojos e intentó imaginar el día siguiente. ¿Cómo entraría en ese lugar? ¿Qué diría? ¿Suplicaría, rogaría o soportaría nuevas amenazas? Ese pensamiento le oprimió el corazón. Ya no era joven ni tenía fuerzas para enfrentar algo así una vez más. En ese instante pensó en Tony, un niño inocente ajeno a las sombras del mundo adulto. Si todo salía a la luz, si Jung se veía arrastrado a esto, se rompería la frágil tranquilidad que apenas habían empezado a tener. Solo de pensarlo se convencía aún más de no atreverse a decir la verdad. Pero cuanto más callaba, más sentía que se estaba empujando a sí misma a un callejón sin salida. Abrió los ojos y miró fijamente al vacío frente a ella. Por primera vez en mucho tiempo comprendió que el silencio no siempre protegía a los demás. Había verdades que, por dolorosas que fueran, necesitaban ser dichas. Pero, ¿a quién? ¿Cuándo? ¿Y tendría ella el valor de afrontar las consecuencias? La noche fue cayendo poco a poco. La luz de la casa seguía encendida, pero su interior se oscurecía cada vez más. Estaba sentada allí en su propia casa y aún así se sentía perdida como en un lugar desconocido. El mañana se acercaba rápidamente trayendo consigo cosas que no quería enfrentar. Jung se enteraría de todo esto. Huayca guardaría silencio, o todo lo que había intentado ocultar acabaría saliendo a la luz. No había respuestas. Ni siquiera ella sabía qué hacer a continuación. Solo sabía que en aquella noche silenciosa, el miedo y el arrepentimiento la rodeaban sin dejarle una salida fácil.